aquesta jornada. Anem a donar pas a l'apertura institucional. David Pont, alcalde de Sumacàrcer, i Placi Madramany, del Consorci de la Ribera, ens van a dirigir unes paraules. Res, moltes gràcies, molt bon dia a tots. Ja hem tingut temps de conèixer-nos abans en aquesta xicoteta visita que hem fet pels carrers del poble. Donar-vos la benvinguda, per tant, i res, per a nosaltres és un plaer i, a més, poder formar part d'aquest projecte gràcies, evidentment, a la col·laboració indispensable del Consorci, perquè nosaltres som un municipi de 1.000 habitants i, per tant, si no fos per aquests tipus de projectes que anem acompanyats sempre de la mà del Consorci, no podríem portar endavant. Per tant, això, primer agrair l'oportunitat que ens han brindat de poder participar d'aquest projecte innovador i res, per altra part, simplement desitjar-vos una jornada fructífera i intensa, que puguem resoldre totes les qüestions que isquen, que conegueu el projecte que portem entre mans i res més. I per això, sabeu que així teniu, és que no havíeu vingut encara, ja conegueu Sumacàrcer i esteu més que benvinguts per a qualsevol altra ocasió. Moltes gràcies. Jo vaig a ser també breu. Jo voldria excusar el nostre president, que se va ser nomenat ahir. Tenim un nou president, a Toni Barea, perquè avui no ha pogut acudir, i jo simplement també agrair-vos la vostra participació, agrair la participació de l'Ajuntament de Sumacàrcer en el projecte, perquè sense els ajuntaments els projectes no se poden implantar. Jo simplement voldria explicar un poc per al qui no ficar en situació què és el Consorci. El Consorci és una entitat pública formada per dues mancomunitats, la Mancomunitat de la Ribera Alta i la Mancomunitat de Municipis de la Ribera Baixa. Agrupem a 48 pobles de la comarca de la Ribera i, en principi, el nostre departament, que és l'àrea d'energia, té per objectiu la promoció de les energies renovables i l'estalvi d'energia en els nostres pobles. La línia de compra pública d'innovació, que és el motiu pel qual estem avui ací, és una iniciativa una línia de treball que iniciarem en 2017, en un projecte orientat a la renovació d'edificis, i és una línia que hem estat seguint desenvolupant contínuament projectes, uns enfocats a les comunitats energètiques, algun altre projecte orientat, com ha comentat, a la renovació d'edificis. Un projecte com el que esteu avui ací és per a la reforma de l'enllumenat públic. Sempre en aquest tipus de projectes el que hem estat buscant és diverses coses. Per una banda, fer que els nostres ajuntaments siguin més competitius, perquè estem aconseguint que, per exemple, que estalvien energia, que aconsegueixin produir la seva pròpia energia, etc. I, per altra banda, ajudar al sistema productiu a innovar, perquè des del costat de la demanda en les licitacions estem fent o motivant al sector privat a que invertisca en innovació, etc. Simplement comentar que aquest projecte està subvencionat per l'Agència Valenciana de la Innovació a través de la línia d'enfortiment del sistema d'innovació valencià. I res més, simplement ja, com ha comentat, agrair-vos la vostra presència ací, agrair a David Atravegà el seu interès en participar com a pilot en el projecte i res més. Moltes gràcies a tots i a totes i ja està. Jo bàsicament el que vaig explicar-vos un poc és en què consisteix el projecte Smart Street Lighting. El que pretenem en aquest projecte és l'impuls de les xarxes d'enllumenat públic intel·ligent a la comarca de la Ribera, mitjançant el procediment de compra pública d'innovació. Què es pretén? Es pretén posar en marxa una prova pilot, en aquest cas en el municipi de Sumacàrcer, per a transformar aquest sistema d'enllumenat en un sistema intel·ligent, sostenible i multifuncional. Com bé ha dit el meu company, està subvencionat per l'Agència Valenciana de la Innovació i en aquests sistemes d'enllumenat anem a enfocar diversos punts que anem a detallar ara més endavant. Però el principal objectiu és la reducció de consum d'energia mitjançant el desenvolupament de solucions que puguen ser innovadores, energèticament més eficients del que tenim actualment, integrar i desenvolupar solucions de gestió energètica
en els nostres sistemes i també incloure solucions de generació d'energia renovable i emmagatzemament d'energia en aquests sistemes. Tot això per transformar els punts d'enllumenament públic que tenim en el municipi mitjançant també multifuncionalitats com per exemple punts de recàrrega de vehicles elèctrics, panells informatius, sensors, xarxes wifi. Aquesta és la idea principal. Quina és la proposta que ens van fer des de l'Ajuntament de Sumacàrcer en el projecte? Dur endavant una actuació en la qual consisteix la rehabilitació de les lluminàries, sobretot existents en el casc antic del municipi, que tenen un sistema de gestió molt limitat i en l'actualitat aquestes lluminàries foren substituïdes ja fa més de 10 anys per sistemes de tecnologia LED, que està provocant ara molts problemes a l'hora de carrers enfosquits, pèrdua de luminositat i aquest és un cost molt elevat per a substituir-les. Aleshores anem a intentar en aquest projecte d'innovació poder englobar totes les necessitats que tenen des del municipi i dur-les endavant. Primerament, què s'ha fet per a iniciar el projecte o una de les fases que hi havia en el projecte? Una auditoria prèvia energètica que vos farem aplegar en companyia de tota la documentació que elaborem per al tema dels plecs, en la qual identifiquem cadascun dels punts que hi ha en el municipi, la situació actual que hi ha, la que hi ha prevista de cara a possibles canvis, les que compleixen normativa, les que no compleixen i les que es pretenen canviar, perquè en aquesta auditoria energètica el que sí que ens donarà és una idea prèvia del que tenim actualment per a poder actuar. Ara més endavant farem més detalls i jo simplement donar les gràcies per aquesta acollida de totes les empreses i ara passarem a la presentació, al llançament de la consulta preliminar per entrar més en detall, que en aquest punt tenim la presentació d'Olach Nicolàs i Pablo de Agustín, que són de la Unitat de Transició Energètica i Climàtica i Urbana de Tecnàlia, i per la part de la Universitat Politècnica de València, que també estan involucrats en aquest projecte, va participar Roberto Teruel, excusar Amparo Ribes, que no ha pogut vindre, i en el seu lloc també ve Marc Wolf per a fer-nos la presentació de la part de vigilància tecnològica que han estat ells duent a terme durant aquests mesos. Aleshores, agrair-vos i deixarem que passen la següent taula i comencem. Moltes gràcies. Primero de todo, disculparnos porque no hablamos valenciano todavía. Después de tantos años deberíamos empezar, pero bueno, sobre todo esto, disculpas. Pablo y yo, como nos ha presentado antes Isabel, venimos de Tecnalia. Es un centro tecnológico que está ubicado en el País Vasco. Y concretamente nosotros estamos en la unidad, vamos a decir, ciudad, territorio y medio ambiente es nuestra área de negocio, concretamente en toda la parte de laboratorio urbano. Llevamos ya varios años trabajando con el Consorcio La Ribera y dando asistencia técnica en todos los procesos estos de compra pública de innovación orientados siempre a la energía. Y este es un proyecto más en el que participamos junto con la Universidad Politécnica de Valencia, dando apoyo en todo lo que es el proceso y, como veréis ahora, en las distintas partes que lleva todo lo que es el proceso de la compra pública de innovación. En esta primera presentación lo que queremos haceros es participes un poco de las necesidades que ha identificado el municipio a través de la auditoría y un poco las necesidades que tiene el municipio para poder mejorar su red de alumbrado en términos de eficiencia energética.
Vamos a empezar por explicar un poco qué es la compra pública de innovación, que bueno, yo creo que últimamente ya se escucha un poco más qué es, pero bueno, por aclarar algunos términos y también sentar un poco las bases sobre lo que estamos hablando. Luego pasaremos ya a definir lo que son las necesidades específicas de este caso piloto, que no deja de ser un caso piloto. La Universidad Politécnica de Valencia lo que va a hacer es también analizar o dar unas pinceladas sobre qué hemos estado identificando en las tecnologías y también cuáles van a ser los siguientes pasos, cómo va a ir evolucionando pues, todo el proceso que hemos iniciado. Por una parte, bueno, pues ya se empieza a definir, ¿no?, qué es la compra pública de innovación y se define pues eso, que es compra de innovación. O sea, innovación también, pues qué es, pues procesos nuevos o significativamente mejorados. O sea, no quiere decir que vayamos a hacer nada nuevo, pero siempre tiene que estar implícito eso, que es algo que vamos a mejorar. ¿Por qué se hace la compra pública de innovación? Bueno, al final se dieron cuenta de que la contratación pública gasta un montón de dinero y en vez de estar subvencionando, pues lo que al final lo que hace es de alguna forma ayudar a aflorar pues toda esa la demanda, ¿no? O sea, no es una subvención, sino aflorar todos los fondos que tiene la administración pública para prestar mejores servicios al público, apalancar todos esos fondos de actividades hacia la I+D+ empresarial y apoyar también sobre todo la comercialización de esa innovación, que muchas veces es donde más cuesta, ¿no? Se desarrolla una innovación y luego cómo lo sacas al mercado y pues a través de estos procesos de compra pública de innovación pues se pretende hacer ese apoyo a la comercialización. Por concretar, no son nuevos tipos de contratos. Bueno, veremos que hay uno que sí salió con la nueva ley de contratación pública, pero al final se siguen aplicando los mismos tipos de contratos que existen en la ley de contratos a través de los mismos procedimientos de adjudicación. Se añade pues eso, Asociación para la Innovación, que antes no estaba incluido, pero bueno, que veremos un poco la diferencia que hay. Y lo que se trata realmente es una política pública para apoyar la innovación pública, un instrumento más que se utiliza pues, para poder cambiar un poco el paradigma ese desde la administración a comprar cosas pues, no desde lo que hay en el mercado, sino dando respuesta a las necesidades que pueda tener la administración. En ese sentido, pues aquí decimos eso, ¿no? Que la compra pública tradicional, vamos a decir, es dime qué quieres y te ofrezco lo que tengo, y no, tenemos que pasar un poco a dime qué quieres y vemos cómo lo podemos hacer conjuntamente, ¿vale? Entonces, ya os había adelantado antes en la vuelta que hemos dado, pues al final no os encontréis unas prescripciones técnicas en las licitaciones que hagamos a través de estos procesos, porque lo que vamos a hacer es un poco que vosotros nos aportéis ideas de cómo podemos hacer. Y esto al final también, pues eso, tanto por parte de la administración como de los propios proveedores, pues requiere ese cambio de mentalidad de cómo vamos a presentar las ofertas y cómo vamos a hacer desarrollar todo el proceso. Entonces, bueno, pues este proyecto es innovador no solamente por parte de los proveedores, sino también por parte de la administración, de cómo están afrontando también pues, sus compras públicas, ¿de acuerdo? Hemos dicho eso, que hay varias modalidades de compra pública de innovación. Aquí distinguimos como estas tres modalidades, que sería la compra pública precomercial, en las que se buscan soluciones innovadoras que no existen todavía en el mercado, vamos a decir, y se trata de un contrato de servicios de I+I+I. Y esta modalidad está fuera, vamos a decir, queda fuera de los contratos de la ley de contratos públicos. Existe luego la compra pública comercial o de tecnología innovadora, que son contratos de bienes o servicios, productos o servicios innovadores, cuyo desarrollo pueden realizarse en un periodo de tiempo razonable.
y estos sí entran dentro de la ley de contratos. Se hacen, como hemos dicho, a través de los contratos ordinarios y de los procedimientos que existen dentro de la ley de contratos. Y luego estaría la Asociación Pro la Innovación, que es un poco, recoge ambas modalidades con unos términos en el que luego la Administración puede adquirir lo que se ha producido en ese desarrollo del servicio de I+I+I. Por verlo, nosotros, porque dejarlo claro, nos vamos a centrar en la de tecnología innovadora, porque veis un poco, pues eso, las diferencias un poco de las dos modalidades. La compra pública precomercial es esa en la que se va a desarrollar una tecnología nueva que no existe, entonces se hace a través de fases, pues como cualquier otro proyecto de innovación, explorando las soluciones, se hacen unos prototipos, hasta llegar por lo menos a través de distintas convocatorias o distintos criterios, se van eligiendo luego a un par, pues por lo menos a que lleguen a haber dos soluciones en las que se pueda llegar a hacer una compra de tecnología innovadora. Nosotros, estamos, y luego la Asociación para la Innovación, que recoge todo el proceso desde el desarrollo de nuevas tecnologías hasta la compra final de un producto o lo que haya. Y eso, nosotros estamos centrados en esta parte, o sea, ya son productos o servicios que puede estar ya en el mercado. Y bueno, solamente por aclarar un poco en qué términos de tecnología innovadora estamos hablando. Esto trasladado a lo que es los TRLs, el Technological Readiness Level, que no sé si os suena o no, pero bueno, hay una serie de grados de innovación, podemos de madurez tecnológica. De madurez tecnológica, y entonces nosotros nos estamos centrando en estos últimos, ¿vale? O sea, algo que esté ya demostrado en un entorno operativo real, con sistemas completos y calificaciones ambientales operacionales, o sea, algo que esté ya en el mercado. Vamos, que no vamos a innovar. De los otros ejemplos, quizás si alguna vez veis, suelen ser muchas veces financiados en el marco de proyectos europeos de mayor dotación que directamente lanzan y efectivamente es un poco como ese embudo, ¿no?, que mostraba antes Solach, que dicen, bueno, pues esta primera partida se van a financiar 8 ideas con 20.000 euros y se desarrolla hasta cierto punto, así como prueba de concepto. En la siguiente, luego se van a seleccionar de esas 8, en la siguiente fase las que más se hayan adecuado, y de hecho muchas veces las trabajan hasta varias ciudades conjuntamente al lanzar el proceso. Entonces ya pasan a la siguiente fase y entonces hay una dotación un poquito mayor, etc. Entonces es un proceso más complejo, pues que por volumen económico, para acabar teniendo, o sea, quiero decir que la adquisición final tampoco tiene una dotación tan amplia, pero se destina una partida mayor a ir haciendo todo ese proceso. Y de hecho eso, muchas veces incluso son varias ciudades entre sí, colaborando. O sea, es para un volumen o sea, para meterte en tal proceso, ¿no?, de diseño de una tecnología nueva, el volumen de mercado de necesidad tiene que ser bastante inmenso para que se financie lo que es todo ese proceso. Pero bueno, por aterrizarlo, eso, que nosotros estamos ya en la parte de tecnología innovadora. El proceso que llevamos nosotros a cabo con la compra pública de innovación la vamos dividiendo como en estas fases que bueno, empezamos desde una fase previa, que es el mapa de demanda temprana. Ahora os explicaremos un poco cómo surgió este proyecto de Smart Lighting. A partir de aquí lo que hacemos es una preparación, la fase de preparación que le llamamos nosotros, que todavía, o sea, esta parte no implica que se vaya a llevar a cabo una licitación. Veremos un poco también, pues eso, pues
qué tecnologías existen, cuáles son las necesidades del municipio. Con esta consulta al mercado veremos un poco también eso que nos podéis ofrecer, para ver con eso si ya implementamos lo que es la licitación. En esa licitación lo que hacemos es una definición de especificaciones funcionales. A partir de ahí definimos los criterios de adjudicación, los pesos, etcétera. Preparamos toda la documentación y sacará, en este caso, el ayuntamiento la licitación. Evaluamos las ofertas. Bueno, seguramente hagamos también una jornada para explicar un poco cómo queremos que nos presentéis la documentación en esa licitación. Evaluamos las ofertas. Tecnalia y la universidad es parte de ese grupo experto de evaluación de las ofertas, y a partir de ahí se hace la contratación y la ejecución, pues según los términos que se hayan especificado en la licitación. Por concretar un poco, pues eso, nosotros estamos en esta fase, ¿vale? Hemos identificado las necesidades. Hemos hecho una primera evaluación, pero eso las vamos a reevaluar después de tener esta conversación con vosotros y vosotras, y entonces pues a partir de aquí eso vamos trabajando lo que son las especificaciones funcionales para poder sacar esa licitación. Os decía que hemos hecho en esa fase previa había un mapa de demanda temprana. Se hizo en el marco del proyecto Cero CO2, eso es, en el que se analizaron, pues, con todos los municipios de la comarca cuáles eran las necesidades en términos de eficiencia energética y de sostenibilidad energética, cuáles eran las prioridades de los municipios. Distinguíamos entre municipios de más de 5.000 habitantes y de menos de 5.000 habitantes, pues un poco porque entendemos que el volumen pues eso, tienen distintas competencias, tienen distintas necesidades, y bueno, concretamente en los de menos de 5.000 habitantes, pues estas eran las que se priorizaron, ¿no? La transformación de la red de alumbrado público en un sistema de alta eficiencia y multifuncional, toda la gestión avanzada del sistema de alumbrado público, y luego creación de un sistema de bajo o nulo consumo energético para el alumbrado público. Y en estos términos es en los que ha surgido este proyecto de Smart Lighting y bueno, en los que nos estamos centrando. La siguiente fase, ya lo que es la preparación, pues identificamos todas esas necesidades en esos tres conceptos, grandes retos, ¿no? que tenemos un poco, pues eso, cuál es el punto de partida para definir cuáles son las necesidades o cómo podemos mejorar en términos de rendimiento y funcionalidad, pues las necesidades del municipio. Y luego, es verdad, pues eso, que muchas veces también decimos que no es fácil saber si una solución se encuentra disponible en el mercado a gran escala, o qué desarrollo puede tener una de las soluciones a esas necesidades, y para eso está, pues, el análisis previo que ha hecho toda la UPV en ese sentido, pues para identificar qué soluciones existen ya en el mercado, qué nivel de desarrollo tecnológico pueden tener y cómo se pueden adaptar, pues, a las necesidades que tenemos. Y bueno, por último, pero no menos importante, pues vosotros, vuestras empresas, vuestras aportaciones, ¿no? Que es esta consulta previa al mercado que estamos haciendo, en la que lo que pretendemos, por una parte, es informaros sobre estas necesidades, sobre la futura licitación que puede salir, pero también necesitamos que nos aportéis vuestras opiniones respecto a estas necesidades que os vamos a presentar. Para ello, pues eso, pues hemos hecho esta convocatoria, os hemos pedido que cumplimentarais en la inscripción, pues, una serie de datos, pero necesitamos un poco más. Entonces, bueno, en los siguientes pasos también ya os explicaremos un poco, pues, cómo queremos que nos aportéis esas ideas sobre las necesidades. Y si os parece, pues entramos ya a presentaros cuáles son las necesidades. Pablo, si quieres. Sí.
Bueno, o sea, la necesidad principal es equipar a este municipio de un alumbrado energéticamente eficiente y sostenible. Hay un pilar principal que es el de la eficiencia, lo hablábamos antes en el paseo, ¿no? Esa sustitución tecnológica, esa renovación de unos puntos de alumbrado, pues que tengan lámparas y luminarias de alta eficiencia, con esa capacidad también desde el punto de vista de la gestión y pues para optimizar el consumo energético de cada punto de luz. Bueno, también cómo está dividido el municipio por sectores. Y luego tenemos otros dos pilares que también queremos ver hoy con vosotros, pues que nos deis un poco ese feedback, porque dentro de esa innovación que pretendemos forzar o estimular en el mercado, pues ver lo que es factible. Y en proyectos anteriores pues nos han servido estas jornadas para decirnos, oye, no, de todas las empresas que vinieron, ninguna veía factible este enfoque en este aspecto y en cambio se aportaba en este otro, ¿no? Entonces aquí tenemos la parte renovable, o sea, reducir esa dependencia de los mercados energéticos, que redunda en la competitividad también del propio ayuntamiento, ¿no? Y en la estabilidad de su estabilidad presupuestaria, que reduciendo, o sea, aumentando la producción de carácter renovable local para cubrir la totalidad o parte de su consumo eléctrico asociado al alumbrado. Este ayuntamiento ha hecho ya otras iniciativas de generación renovable, pero aquí la generación renovable que se podía plantear tiene que ir ligada a la actuación principal, que es de alumbrado. Y luego la parte de multifuncionalidad. Entonces, bueno, de estos tres pilares, pues no sabemos si podrá haber algo que aborde los tres aspectos, o entre renovable y multifuncionalidad, pues por dónde pueda ir, ¿no? En la multifuncionalidad, creo que también lo hemos hablado antes, hay un choque entre las cosas que tecnológicamente ya se pueden proponer y lo que permite la normativa, por ejemplo, en España, ¿no? Pues quiere decir que tecnológicamente se podría hacer pues alguna luminaria que en la misma base tiene un punto de recarga de vehículo eléctrico en una plaza. Probablemente sí, ¿no? Pero ¿se puede hacer normativamente? Bueno, pues no solo en la recarga de vehículo eléctrico, quiere decir que estamos pensando también en temas de displays informativos, wifi público, sistemas de alarmas, etcétera. O sea, esa multifuncionalidad, pues también estamos abiertos un poco a ideas. Esta es un poco más en detalle, para que veáis los datos que ya había anticipado antes desde el consorcio. Bueno, el municipio, de cara en las auditorías y en el mapa que os hemos facilitado, está dividido en 4 sectores: número de puntos de luz, la potencia y el consumo actual. Bueno, sin más, esto es para, Eso es. o sea que seguramente para la futura licitación, pues cuando vayamos a hablar eso de funcionalidades y tal, pues vamos a sentar como línea base estos consumos. Si quieres, bueno, Sí. esto es lo que estábamos hablando, ¿no? De cómo mejorar pues esa eficiencia energética de todo el sistema de alumbrado, o sea, con Eso es. pues eso, mejorando todos esos puntos deficientes de alumbrado, maximizar el rendimiento energético de toda la instalación, implementar esos sistemas de controles eficientes para la red de alumbrado, con la gestión centralizada de monitorización de los consumos, etcétera. Esto es, como decimos siempre, la carta a los Reyes Magos, ¿vale? Entonces, por eso, pues, os pedimos también eso, que nos hagáis vosotros bajar a tierra y ver un poco hasta dónde podemos llegar. Si entendemos lo que veíamos antes, y luego si os dais un paseo, que por el tipo de tecnología que existe ahora en las luminarias, bueno, y por la antigüedad que tienen, pues quizá no haya tanto margen de ahorro directo por la propia sustitución de la tecnología, sino que en esa parte más ligada a la gestión, al control,
o quizás una sustitución tecnológica para poder dotar de esas funciones sea una de las vías que permita proponer medidas que ahorren más energía, ¿no? Sí, como innovación, pues sí, lo que proponíamos era, pues sobre todo veíamos que la innovación podría provenir de, pues eso, de soluciones de generación fotovoltaica con almacenamiento, o sea, al final... Sí, eso es. Aquí habría estos dos pilares Sí. que decíamos antes, más la eficiencia, el componente renovable y o la multifuncionalidad. Entonces, bueno, al final, como decía antes, la renovable queremos que sea para el alumbrado. Entonces, si estamos pensando en un autoconsumo, pues tendría que ser probablemente un planteamiento en el que hubiera un almacenamiento para compensar, ¿no?, ese desacople entre las horas de generación y las horas de consumo del propio alumbrado. Y bueno, incluso pues con diferentes perfiles, o sea, estos coeficientes de reparto con diferente distribución horaria, quizás a lo largo del año. Entonces, bueno, sí que se ha identificado un equipamiento municipal ya que pudiera albergar, en caso de que se fuera por esta vía. La cubierta del bar de la piscina tiene unos 100 metros cuadrados útiles. Entonces, bueno, entendemos que una instalación de unos 47 kilovatios pico se podría albergar cómodamente, ¿no? Quiere decir que un espacio de pasos, etcétera. Es una cubierta plana, si no me equivoco, entonces, bueno, pues también tendría que ver. Hemos contemplado un poco distancia entre paneles y tal, o sea, entendemos que cabría bien. Entonces, bueno, esa es una de las vías, pero bueno, también queremos ver luego en ese feedback vuestro, pues qué experiencia también tenéis con el almacenamiento, el autoconsumo. Aquí sería un autoconsumo colectivo, aunque obviamente todos los CUPs fueran a ser del propio ayuntamiento. Y la otra vertiente, que era la de la multifuncionalidad, que era la que mencionamos como primeras líneas, veíamos pues la conectividad de Wi-Fi pública, paneles informativos digitales o puntos de recarga para vehículos eléctricos, dispositivos móviles, puede ser vehículos no motorizados eléctricos también, ¿no? Cositas así. Vale, pues ahora les damos la palabra a la Universidad de Politécnica. Un poquito y ya está. Sí, no, sí. Bueno, soy Roberto, es Marc. Venimos de la... Buenos días, primero que nada. Venimos de la Universidad Politécnica y, bueno, nosotros hemos realizado digamos, una búsqueda tecnológica de las nuevas tecnologías que existen de cara a estas necesidades, a lo que nos planteaba el ayuntamiento. Entonces, los objetivos son, al final, buscar en qué estado están las tecnologías en el estado del arte, encontrar una lista de posibles proveedores de material y finalmente, los polos de comunicación, que son, digamos, distintas asociaciones, universidades, tal, que son las que van a trabajar, que van a poder aportarnos información sobre esas tecnologías. ¿Vale? En este sentido, de la parte de multifuncionalidad, buscamos el incremento de los servicios ofrecidos. Por ejemplo, queremos, por un lado, altavoces, videovigilancia, sensores, cargadores de vehículo eléctrico públicos. Hay muchas más funcionalidades, o sea, puede ser 3G, podemos colocar cualquier cosa. Y por otro lado, buscamos también el sistema de bajo o nulo consumo. De manera que, ya sea con una instalación solar, como ha planteado Pablo, podamos obtener energía o, por ejemplo, existen propias luminarias que tienen su panel solar arriba, que también se podrían utilizar. Cada uno tiene sus pros y sus contras, sus virtudes. O sea, no necesitamos unas grandes baterías o lo tenemos todo. Entonces, en este sentido, tenemos por un lado, ¿qué podemos añadir aquí? Pues hemos encontrado, bueno, en el documento hemos
colocado un montón de soluciones que existen. Esto es una simple, digamos, un vistazo por encima del documento que tenemos. Podemos añadir sistemas de vigilancia o de videovigilancia con cámaras. Podemos añadir sensores ambientales que nos permitan que se adapte la iluminación a un día nublado o a un día con lluvia. Columnas inteligentes. O sea, las columnas, este tipo de columnas lo que tienen es que incorporan todas las tecnologías en un solo báculo. Tenemos el báculo o la columna y ahí podemos ir incorporándole pues, desde hasta 5, en este caso dice hasta 5 módulos. Wi-Fi, cámaras de vigilancia, altavoces, intercomunicación, botones de emergencia, cargadores de coches. Como comentaba Pablo también, podemos incorporar los cargadores de vehículos eléctricos en el propio báculo, aunque la normativa todavía no está muy desarrollada en ese sentido. O sea, no se puede mezclar la iluminación pública y la carga. Está la cosa un poco complicada. Por otro lado también, dentro de la funcionalidad, multifuncionalidad, podemos ofrecer anuncios, ya sea de, por ejemplo, el tiempo o cualquier otra cosa, mediante imágenes o mediante audio. Se puede implementar, como diría yo, el bando del pueblo, o sea, algo así que estuviera implementado en las propias luminarias, mediante pantallas. Por otro lado, ahora nos iríamos al sistema de bajo o nulo consumo energético, en el que podemos encontrar el alumbrado híbrido. ¿En qué se basa esto? El alumbrado híbrido es aquel en que, mientras que tenemos energía que procede de renovables, vamos a alimentarnos de renovables, pero en caso de que pasen unos cuantos días, si no tengamos sol tal, si no hemos agotado el almacenamiento, pues podríamos conectarnos a la red eléctrica y suministrar la energía directamente de la red. ¿Eso qué nos aporta? Pues conseguimos que no sea necesario tanta capacidad de almacenamiento. Podemos optimizar la instalación sin poner tantísimo almacenamiento que quizá no vaya a ser el más óptimo. Si igual nos tenemos que conectar 3 días al año, no hace falta que pongamos el doble de baterías. Nos va a salir más rentable. Y por otro lado tenemos las luminarias con generación independiente. Hemos encontrado que existen incluso con pequeños aerogeneradores. En este caso no creo que se apliquen en las calles, pero hay con paneles, con generadores, con aerogeneradores y encima otro también lleva el panel. Hay un montón de soluciones de este tipo. Ahora, de la parte de la gestión de la energía, ahí es un mundo que se nos abre, desde los típicos temporizadores que se usan de toda la vida, programables. Ahí ya podríamos irnos a la gestión centralizada del alumbrado para mejorar la eficiencia, el control flexible. O sea, así como las lámparas antiguas no nos permitían modular, digamos, la intensidad lumínica, los LED sabemos que podemos modularlos, podemos hacer que funcione al 20%, al 100%, a lo que queramos, de manera que podemos adaptar la iluminación a cada momento, o sea, a cada instante de las necesidades del pueblo. Por otro lado con esa gestión podemos encontrar también, si nosotros estamos midiendo la corriente que consumen esos LEDs en todo el momento, podemos averiguar que si hay un descenso de la corriente, está fallando un panel, una luminaria. Entonces nos sirve también como mantenimiento predictivo, podemos saber las horas que están funcionando. Y por otro lado ya nos iríamos a plataformas inteligentes, donde podríamos tener, en vez de todas interconectadas, o sea, todas conectadas, todas las luminarias estarían conectadas a una única plataforma, ya sea por inalámbrico o red, como queramos, de manera que las controlamos una a una y pueden tener sistemas adaptativos, o sea, incluso sin necesidad de sensores. En una gran ciudad sí que podemos saber el tráfico que hay en ese momento conectándose a internet. Igual que el GPS nos dice dónde hay tráfico, hay bases de datos donde podemos decir dónde hay más gente o dónde hay menos. Entonces, adaptar la iluminación directamente vertiéndonos o sacando la información de bases de datos de internet. De hecho, ya existen incluso algunas que ya utilizan sistemas de inteligencia artificial para adaptar la iluminación a los diferentes consumos. O sea, esto es una evolución. Al final todo esto es sistemas informáticos que van a ir gestionando
la potencia lumínica de cada uno de los puntos, y para eso los puntos de luz tienen que estar adaptados a ese tipo de conexión. Y por otro lado, en la gestión y acumulación de la energía existen diferentes sistemas de almacenamiento, desde las baterías las típicas de plomo, a las nuevas, por ejemplo, las baterías de zinc bromo o las de litio ferrofosfato. Podemos elegir la tecnología, o lo mejor serían nuestras tecnologías nuevas, y todo este sistema de baterías permiten con la BMS poder monitorizar tanto las celdas como la batería en su conjunto, de forma que nosotros sabemos si nos está fallando una celda en concreto o nos está fallando cualquier cosa, para poder predecir si vamos a tener algún problema o cualquier cosa. No sé si me he saltado de cosas, pero bueno, permiten monitorizar y optimizar el consumo, es eso. Muy bien. Vale, entonces no sé si ahora ya... Siguientes pasos. Pasamos a... Paso esto por ahí. Y esto por allá. Muchas gracias. Bueno, siguientes pasos. Ahora que no sé si estáis muy abrumados con todo lo que os hemos contado, pero bueno, ¿cómo participar en esta consulta preliminar al mercado? Pues eso, lanzamos la convocatoria, estáis aquí, hemos celebrado hoy esta jornada. Luego tendremos reuniones individuales, los que así nos lo habéis pedido. Lo que queremos hacer es recoger información, ¿vale? Por vuestras que nos tenéis que ofrecer. Además de eso, lo que tenemos es un cuestionario en el que os pedimos, por favor, que nos aportéis vuestras propuestas, porque en eso nos vamos a basar para sacar la futura licitación. Os damos un plazo como de unos 15 días o así, hasta el 21 de noviembre, para poder recoger todas esas propuestas. Las evaluaremos junto con el ayuntamiento, el consorcio. Tenemos ciertos criterios, pues eso, para poder evaluarlos. Y lo que haremos es, con toda esa información, recogerlo en un informe que haremos público, seguramente, pues eso, a finales de... Bueno, terminaremos el año y lo publicaremos seguramente en enero. El resultado de ese informe, pues de los resultados todavía no lo sabemos hasta que no tengamos todas vuestras aportaciones. Y lo que sí os animamos es a que seáis, por favor, lo más exhaustivos o más innovadores posibles, realistas también, por otra parte, en vuestras propuestas, porque al final lo que escribáis ahí es lo que nosotros vamos a recibir, además de nuestro expertise, pero queremos saber vuestra opinión respecto a esta futura licitación. Entonces, nada, animaros pues eso, a rellenar ese cuestionario, en el que lo que hacemos es, pues eso, pediros una descripción de la propuesta en términos de funcionalidad, o sea, qué es lo que... O sea, no queremos que nos digáis, no, vamos a cambiar 40, vamos a poner no sé qué tipo de luminaria. Y dices, ya, pero bueno, ¿para qué? ¿Esto qué es lo que me va a aportar? ¿Vale? O sea, intentar ser lo más exhaustivos desde ese enfoque funcional. ¿Qué innovación puede aportar respecto a otras soluciones? La duración estimada también de vuestra propuesta, de vuestra solución, si la tenemos que hacer por fases, ¿qué tiempos conllevaría también esas fases? Porque igual pues es algo que no podemos abordar de una sola tirada, pero podemos abordarla, el ayuntamiento la puede abordar en siguientes fases. Si podéis aportarnos un cronograma, pues estaría genial. El coste estimado también de la solución, de la propuesta, pues eso sí es por fases, por fases. Y pues sobre todo nos gustaría que también nos dijerais qué criterios queréis que os gustaría que incluyéramos en la propuesta. Ya os hemos dicho que el criterio económico no se va a basar solamente en el precio, ¿vale? Tenemos otra serie de criterios para poder valorar el criterio económico. Entonces, bueno, pues que sepáis que el precio no va a ser el único criterio.
Y, por supuesto, también, pues eso, que ya sabemos que hay una serie de barreras legislativas, normativas, etcétera, las que tenemos que tener en cuenta. Si identificáis alguna que creáis que es específicamente crítica para poder desarrollar vuestra solución, pues también que nos lo digáis, porque pues eso vamos a intentar o pues cómo afrontarla, ¿no? Igual pues lo haremos o hacemos algo un poco más experimental en una zona, o bueno, cómo podemos por lo menos eso, tenerlo identificado para la futura licitación. Y yo creo que... Sí, o sea, el tema del cronograma o el coste estimado, es decir, esto no pedimos una oferta técnico-económica, ni mucho menos, es simplemente, bueno, luego el ayuntamiento valorará la magnitud o el alcance de la licitación que quiere lanzar también, ¿no? Pero es para que se puedan hacer ideas de órdenes de magnitud, ¿no? De por dónde, bueno, esto lo tengo que descartar, o vale, pues con esto me hacen este planteamiento para un sector o para dos sectores, y luego ya ven ellos en la dotación presupuestaria y dicen, bueno, pues sí, en este rango puedo irme a dos sectores, por ejemplo. El cronograma lo mismo, pues para que también puede ser luego un criterio, o sea, decir, para que los tiempos de ejecución habituales, el cuestionario estará en plan a seleccionar entre 4 rangos, ¿no? Pues no es un número exacto, ¿no? Sino saber en qué orden, en qué rango de magnitud temporal hay. Y sobre las barreras, pues como decía Olach, igual sí decir, no, pues ahí la innovación va a ir en este aspecto y en este, pero quizás sería mejor hacerlo en 2 fases, porque aquí hay una barrera pero está a puntito un cambio normativo que la va a habilitar o que lo va a facilitar con otros. Pero proponemos empezar con esta primera fase, por ejemplo, podría ser. O sea, ese tipo de apuntes también son bienvenidos. El cuestionario nos hemos marcado un máximo de palabras, o sea, no queremos que seáis, o sea, no os pedimos ninguna propuesta súper extensa, de hecho son como algo muy concentrado, ¿vale? O sea, no os pedimos un trabajo, vamos, detallado ni mucho menos, pero por lo menos eso, o sea, sí las principales ideas para que nosotros podamos luego evaluar, pues eso, cómo vamos a abordar toda esta licitación. Y yo creo que eso es todo por nuestra parte. Dejamos preguntas. ¿Dudas? Sí. ¿De qué presupuesto estamos hablando en la licitación, más o menos? ¿O de qué orden de magnitud? ¿No lo tenéis? No tenemos... ¿Está abierto? Está abierto. Estamos, de hecho, o sea, se está valorando pues, las ayudas, se está agotando la batería, sí. Pero bueno. Hemos terminado. Sí, casi hemos terminado. Se está esperando a ver qué tipo de ayudas se sacan desde el IBACE para poder apoyar toda esta licitación. Y lo que queremos saber es un poco también, o sea, podemos ir entre, no sé, 100.000 y 1 millón, ¿no? O sea, ese es el rango. Entonces, depende un poco de vuestra propuesta, veremos un poco qué es lo que puede ser asumible por parte del ayuntamiento. Y sobre la licitación, ¿cómo se va a plasmar en un presupuesto si no está claro qué es lo que se va a ejecutar? En la licitación sí se acotará. Sí. ¿Con número de apellidos, material? No el material. Lo que haremos, imagínate, diremos, oye, en el sector blanco hemos identificado que se ha priorizado, imagínate, que esto no suene a que va a ser así. En este sector se ha identificado que el ahorro energético puede ser tanto, con un coste de tanto, dime tú cómo puedo mejorarlo, ¿no? O sea, a partir de un 20% de ahorro energético, dime tú si tengo que cambiar
4 luminarias, 5 si el sistema de gestión que puedo aportar para este cuadro eléctrico me va a aportar... O sea, esto va a ser totalmente abierto. Luego que con la solución que vosotros nos deis, o sea, en la oferta, nosotros valoraremos una serie de criterios, pues eso, pues como el retorno de la inversión, o eso, qué ahorro energético nos ofrecéis, o temas de mantenimiento. Cualquier cosa. Sí. O sea, Realmente va a estar todo, cuando se publique el pliego, ya el ayuntamiento, obviamente, para ese punto tendrá más claro, bueno, pues con todo este feedback, de cuál es la partida presupuestaria de esa licitación, porque al final lo que decimos, una compra, o sea, en términos de pliego es una compra pública más. Lo que pasa es que luego también, cuando decimos que no tiene tanto peso la fórmula de la oferta económica pura y dura, es porque habrá muchos criterios, además un poco la tendencia en la compra pública e innovación, que haya muchos criterios cuantificables por fórmula, o sea, que la parte objetiva tenga gran peso, pero no como ahora, que a veces pero el 75 puntos es la parte económica. No va a ser así, sino pues en una serie de términos, ¿no? Funcionalidades, quien ofrezca más funcionalidades pues tendrá más puntos, quien ofrezca mayor eficiencia energética mejor, aunque el precio quizá sea mayor, pero si tienes mayor eficiencia energética, o sea, no va a ser exactamente solo el precio, sino funcionalidad energética. si ofrecéis un sistema de mantenimiento, si ofrecéis un sistema de monitorización, si el servicio se extiende unos años, sí. Por ejemplo. Entonces, habrá unas partidas básicas. Nosotros, con vuestra información, ayudaremos al ayuntamiento a elaborar esos pliegos, y en esos pliegos estarán todos los conceptos que consideremos que son oportunos en este Por una parte irá la luminaria y por otra parte el sistema que se quiere poner. No, será conjunto. Será conjunto. Sí. De hecho, lo que podemos prever es, o sea, que en esta lógica en función de la necesidad, pues que si de alguna manera se quiere fomentar uno de los apartados que imaginemos diera puntos por la mejora de eficiencia energética y se define un ámbito de actuación, un sector, puede ser que un licitante decida decir, bueno, yo voy a tener un mayor gasto material en cambio de luminarias, pero no voy a tocar tanto el sistema de control y gestión, o otra propuesta que vaya a la inversa, que diga, pues nosotros haciendo unos mínimos cambios, pero entendemos que para nuestra propuesta lo clave es actuar en los cuadros. Probablemente se plantee de manera que permita ese rango y ese juego, ¿no? Y que cada uno tenga cierta horquilla y diga, yo con mi planteamiento prefiero ir por aquí, con este presupuesto, que yo ya estoy viendo cuál es el presupuesto máximo y decido enfocarlo por aquí. O incluso puede pasar que, no sé si entre las empresas que estáis aquí o los que se vayan a presentar, puede haber una empresa que diga, oye, mira, yo apuesto por las renovables y lo que voy a ofreceros es, mira, no voy a cambiar ni una sola luminaria, pero apuesto por que sea un sistema totalmente autoeficiente, de autoconsumo con unas baterías, y encima voy a conseguir organizarlo de forma horaria en el que no haya un excedente de la energía, y os ofrezco esto. O sea, que los rangos... ¿Podríais plantear un pliego por lotes? También. No lo descartamos, ¿eh? Eso es, a eso me refiero, que no descartamos tampoco eso, que puede ser por lotes y decir, oye, pues mira, tú te presentas al lote de cambio de luminarias, de la gestión, y otro lote para que además de, si quieres,
puedes también presentarte pues, al tema del autoconsumo, ¿no? Por ejemplo. Porque si no, al final, si cada uno va a hacer una propuesta, como se barema Exactamente. Ir haciendo con las distintas empresas una solución que una o varias empresas den esa solución e ir acotando las distintas empresas para ir a lo que realmente... Por eso que o sea, vuestra propuesta ahora también va o sea, va encaminada a eso, a definir si vamos a hacer un único lote, 2 o 3. O sea, decir, bueno, pues efectivamente, vamos a ver hasta dónde, cómo podemos decidir, ¿no? Tanto la en estas licitación. reuniones ahora individuales como en el cuestionario, si vemos que queda como muy segregado, sí. loterizado, digamos, Sí. las actuaciones, pues igual Sí. lo vamos a ver por ese ámbito. También, bueno, pues aquí al final hay unas condiciones de contorno que digo, igual que el límite presupuestario es pues las subvenciones en este caso, que pueda ir al ayuntamiento. Igual depende al final cómo lo enfoque, pues digamos, no, pues mira, se nos ha caído los 2 lotes, tiene que ir todo junto porque sí o sí va a tener que meter. Imaginemos que vemos que finalmente, tras el feedback y las cuestiones de subvenciones, etcétera, le dice, no, la componente renovable tiene que estar sí o sí. Entonces ya no. Entonces ahí igual se cierra un poco el abanico de todas las posibilidades y decimos, oye, pues aunque hoy hemos hablado de multifuncionalidad, se ha caído. Nuestra idea es eso, que idealmente pues que pudiera tener tocar esos 3 pilares que hablábamos: eficiencia, componente renovable y multifuncionalidad. Pero con lo que nos trasladéis hoy y luego la realidad un poco presupuestaria y de subvenciones, pues lo afinaremos. Porque está todo supeditado a subvenciones. Ya el presupuesto Ya, del que ya dispone el sí. ayuntamiento. Sí. Porque como las subvenciones a veces es algo que puede ser... Sí. El ayuntamiento sí está por la labor, dentro de que si no hubiera subvenciones, con la partida que él tuviera, Sí. poder acometer una parte del proyecto. Eso es. Sí, eso Hay es. un compromiso por parte del ayuntamiento de una partida presupuestaria. Lo que pasa es que dependiendo de las posibles subvenciones podríamos abarcar pues esa horquilla de entre 100.000 y 300.000. No nos iríamos a 1 millón que ha comentado. No. Eso ya... No. me parece un poco... 300.000 era lo que estábamos un Sí. poco. ¿Lo vais a pasar La presentación, sí. Habías hablado de un máximo también en el cuestionario, pero como no aparece en el dato, no sé si lo has comentado al final. No, bueno, es que cuando pasemos el enlace es un formulario esto de Google que tiene un límite de caracteres, quiere decir que no que no se exige una parrafada. Bueno, al final no sé cómo lo hemos... En un par de días lo pondremos en la web y ya os pasaríamos el enlace ya para poder, con la presentación también que la pondremos, pues si queréis cualquier información, incluso el documento de vigilancia tecnológica que han preparado nuestros compañeros y así tendréis toda la información. Y la auditoría energética también. Lo que se licita exactamente es compra de innovación. O sea, no compramos innovación, o sea, no hay un criterio de 10 puntos por tu innovación, no. O sea, nos tenéis que demostrar que hay cierta innovación en vuestra propuesta. ¿Vale? La innovación la valoramos a través de los criterios que vayamos valorando, que serán, pues eso, pues multitud de cosas. Es eso. En este caso es de Smart Lighting, ¿no? Pero que tiene un proyecto que hizo Consorci hace un par de años con otro municipio de la Ribera, pues será de un autoconsumo colectivo, en este caso por una comunidad energética. Entonces, pues ahí pues los criterios eran más pues buscar sistemas que dieran más eficiencia, garantías extendidas de los componentes. Se puntuaba que sobre una misma superficie había una potencia mínima que se requería, pero si se hacía una oferta mayor. En aquel caso, como era para una comunidad energética, pues se buscaba también temas de app
para los vecinos que iban a participar en ella, que tuvieran una información. Es decir, que iban más a esas funcionalidades que no... O sea, que al final se compraba una instalación de autoconsumo colectivo, sí, pero no... O sea, sería para nosotros más fácil decir, queremos esta potencia con estos raíles y con esto, pero como tenía toda esa otra componente de interacción con la ciudadanía, etcétera, pues se daba un poco ese margen, ¿no? Y los puntos iban más encaminados en ese sentido. Aquí, bueno, es otro ámbito, se lo ha nombrado, y además ahora mismo en esta fase estamos contemplando esos 3 pilares que hablábamos, de eficiencia, componente renovable y multifuncionalidad. Entonces, dentro de lo que queda acotado, pues... En este caso, por ejemplo, lo que no tiene sentido es hablar, pues eso, ni de más... no sé, ni de más intensidades, ni de más no sé qué, o sea, no, porque eso al final no nos aporta nada, ¿no? En cambio, cuando estábamos hablando con los instaladores de placas de placas de fotovoltaicas, pues sí queríamos aprovechar, o sea, que fueran vamos a decir, de gama alta, ¿no? Pues mayor aprovechamiento, menos superficie y tal y cual. Aquí, pues bueno, pues vamos a ir como a los requisitos mínimos en ese sentido de requisitos de iluminación y tal, pero sí, sí vamos a hacer hincapié en el tema del ahorro energético, ¿vale? De la eficiencia energética, o sea, que nos gaste menos y que tenga, pues eso. Y que tenga un buen retorno. Eso es. Eso lo veréis también en la auditoría, quiero decir que hay sectores... Luego también el Ayuntamiento valorará si al final engloba todos los sectores o no, pero hay pues lo que ya hemos dicho, perdona que me repita desde el comienzo, pues que hay sectores que el margen de ahorro por la mera sustitución del punto de luz no es tan amplio, ¿no? Pues porque en una tecnología que es LED, aunque sea LED de hace unos años entonces, bueno, pues ya se va a ver que en términos porcentuales tú dices ahorro tanto, vale, pero igual el retorno de inversión, estamos hablando en una calle que dices no, estos son, te vas a ahorrar 500 euros al año y cuesta 40.000, pues ahí el retorno de inversión no se ve, ¿no? Entonces, pon esa línea. O sea, lo ves a facilitar la auditoría también. Sí, yo creo que sí, ¿no, Isabel? La auditoría. Sí, ha dicho que no. Sí. Pues nada, animaros a que rellenéis el cuestionario y aportéis todas vuestras ideas.